Congreso de las días, hoy domingo de Ramos, como lo decía el señor presidente del Congreso, un abrazo solidario y un saludo muy especial a todas las víctimas del conflicto armado en Colombia que nos acompañan hoy, y a través de ustedes a los millones de víctimas del conflicto en todo el país, a las mujeres víctimas, a los jóvenes víctimas, a las víctimas de todos los grupos armados al margen de la ley, a las víctimas de agentes del Estado que nos han acompañado en este proceso. Un saludo muy especial al señor vicepresidente de la República. Gracias por acompañarnos en la sesión del día de hoy, señor vicepresidente. Usted que ha sido un artífice de este momento de paz que está viviendo Colombia. Al señor presidente del Congreso, Mauricio Liscano, al señor presidente de la Cámara, Miguel Ángel Pinto, a los presidentes de las comisiones de seguimiento a la ley de víctimas que han hecho una tarea excepcional, Juan Manuel Galán y Clara Rojas, a todas y a todos ustedes, al director de la unidad de víctimas. Muy brevemente, hoy celebramos el 6º año del Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las víctimas del conflicto en Colombia. Empezamos, la ley se sancionó en junio del 2011 con la presencia en ese entonces del secretario general de Naciones Unidas, y empezamos la celebración el 9 de abril del 2012, día que se escogió por parte de este Congreso después del debate en el trámite de la ley 1448 como un homenaje a la figura de Jorge Eliezer Gaitán, pero además como un mensaje de que esta nueva etapa de la violencia en Colombia había surgido precisamente por cuenta de lo que lamentablemente sucedió ese 9 de abril, hace ya 68 años, muy cerca acá, en las calles del centro de Bogotá. Por eso, ese Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad de las Víctimas hoy significa el reconocimiento y la dignificación de todas las víctimas del conflicto en Colombia. Este proceso comenzó en este Congreso de la República. Ustedes como Congreso y como Poder Legislativo se deben sentir orgullosos, porque comenzamos a escuchar las víctimas en el año 2007, hace ya 10 años, y hoy, después de la aprobación de la ley 1448, las víctimas existen en el país, las víctimas son reconocidas, las víctimas son dignificadas, las víctimas ya son ciudadanos de primera categoría en Colombia, no los ciudadanos de quinta categoría que eran hace no más una década. Con dificultades se avanza en el proceso de reparación. Este Estado colombiano es el único Estado, y esta sociedad es la única sociedad en el mundo entero que asumió el desafío de comenzar a reparar integralmente a sus víctimas del conflicto aún antes de terminar ese conflicto. Y es el único Estado hoy que puede decir que ha indemnizado y ha reparado ya hoy a 650.000 víctimas del conflicto con la indemnización económica, que ha restituido más de 200.000 hectáreas a los campesinos despojados, que ha avanzado en todo el proceso de ayuda psicosocial. El balance de la ley es extraordinario y lo hará acá en mayor detalle el director nacional de la unidad de víctimas.
Pero uno de los elementos más importantes de la aprobación de la ley, aquí nos acompaña el presidente de la Mesa Nacional de Víctimas, es que hoy tenemos unas víctimas empoderadas, unas víctimas organizadas democráticamente, eligiendo sus mesas a lo largo y ancho del país, con participación directa de las propias víctimas, y unas mesas municipales, departamentales y nacionales de víctimas, con afros, con indígenas, con mujeres, con campesinos, que todos los días le exigen más al Estado, y eso está bien, porque este gobierno, el gobierno del presidente Santos, gracias al presidente Santos y a su liderazgo, hoy tenemos esa política de reparación de víctimas. Este gobierno entiende claramente que solo con la reparación, con la dignificación, con el reconocimiento de las víctimas, podemos desatar ese círculo vicioso de odio, venganza, exclusión, inequidad en las zonas de conflicto y convertirlo en un círculo virtuoso de paz, de reconciliación, de equidad. La paz de Colombia pasa necesariamente por las víctimas del conflicto en este país. Y por eso no podemos desaprovechar esta oportunidad acá desde el Congreso de la República para una vez más exigirle al Ejército de Liberación Nacional el reconocimiento de los hechos victimizantes que ha producido en el país, como lo han venido haciendo las FARC, como lo ha venido haciendo el Estado colombiano. Esa paz, ese proceso que avanza en Quito con el ELN, solo será legítimo ética y políticamente si, como avanzamos con las FARC, se hace sobre la base del reconocimiento a las víctimas del conflicto hoy. Ese es el mensaje poderoso que debemos entregar hoy a las víctimas del conflicto. Esta semana nomás, el presidente Santos, con la presencia importante de víctimas de todos los grupos armados, sancionó los decretos de creación de la Comisión de la Verdad y de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Llegar a una verdad de lo que sucedió en el conflicto en Colombia, encontrar hasta el último resto de los desaparecidos por cuenta de las FARC, del ELN, de los paramilitares, de los agentes del Estado, es condición absolutamente esencial para que avancemos en la reconciliación. Tan importante como el Tribunal de Justicia, que ustedes aprobaron hace unas semanas en esta plenaria, con la denominada JEP, serán también para la consolidación de la paz, la reconciliación, el tema de la búsqueda de las personas desaparecidas, mano de las organizaciones de víctimas, y el tema del esclarecimiento de la verdad de todo lo sucedido en el conflicto armado en nuestro país. Por eso, apreciados congresistas, víctimas que nos acompañan hoy en esta sesión, mesas directivas del Congreso, para el Gobierno Nacional el día de hoy reviste la mayor importancia esta sesión, porque esta sesión del día de hoy es la primera sesión del Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad a las Víctimas del Conflicto, que se hace sin el conflicto con las FARC. Es el primer Día Nacional de la Memoria que hacemos con una disminución evidente del número de víctimas por cuenta del conflicto armado. Claro, subsiste el conflicto con el ELN, persiste la violencia de organizaciones criminales en muchas regiones de Colombia que tenemos que seguir combatiendo, pero hoy es el primer día de las víctimas sin que las FARC estén generando víctimas en este país, sin que el enfrentamiento de nuestras fuerzas militares y de policía con las FARC genere víctimas,
si que tengamos una víctima herida o fallecida en nuestro hospital militar central, que antes todos los días era testigo también de las víctimas de nuestra fuerza pública y de nuestra Policía Nacional, a quienes hoy también rendimos un homenaje muy especial por lo que han significado y por su aporte a la construcción de esta paz en Colombia. Apreciadas víctimas, un abrazo solidario a través de ustedes a todas las víctimas en Colombia, y tengan la seguridad que este gobierno hasta el último día seguirá trabajando para avanzar cada día más en la implementación de la ley. Hay quejas, hay anhelos, hay frustraciones absolutamente comprensibles, pero lo que no podemos olvidar es que estamos hablando de un universo de 8 millones de compatriotas víctimas del conflicto. Un desafío gigantesco que nos tomará no solamente la vigencia de esta ley, seguramente tendremos que ir mucho más allá para avanzar en esa reparación efectiva y real, integral a las víctimas del conflicto, que naturalmente tendrá en la participación de ustedes mismos como víctimas unos protagonismos centrales. Y permítame, unos protagonistas centrales, y permítame, señor presidente del Congreso, presidente de la Cámara de Representantes, tomarme el atrevimiento, creo que no lo hicimos al comienzo, ya la sesión está avanzando, pero tiene una nutrida asistencia de los congresistas, de representantes y senadores, y están organizados. Solicitarle a usted en este momento de la sesión que hagamos un minuto de silencio por todas las víctimas de este conflicto en Colombia para continuar con la sesión, si usted lo considera así pertinente y conveniente. Un minuto de silencio por todas las víctimas del conflicto. Pueden sentarse. Tiene la palabra el señor presidente de la Cámara de Representantes, Miguel Ángel Pinto, además como vicepresidente también del Congreso en Pleno.